finalmente la Comisión de Presupuesto de la UBA, luego de prácticamente un mes y medio y 3 semanas en las cuales no se había reunido, para tratar el proyecto de reasignación de partidas que yo había presentado en la sesión del Consejo Superior en la que se aprobó el presupuesto 2015. Pedí la palabra al comienzo de la comisión para fundamentar el proyecto, en el cual básicamente volví a repetir lo que decían los considerandos y planteé la importancia de esta reasignación para aplicar un piso del 2% que aplicaría al presupuesto 2016. La discusión posterior tuvo dos aspectos entremezclados, uno de tipo formal y otro más de fondo, ¿no? El formal era los votos necesarios para darle despacho, los votos, no, las firmas necesarias para darle despacho a ese proyecto que estaba en comisión. La cuestión de fondo era la conveniencia o inconveniencia de reasignar esos fondos. En relación a los argumentos formales, comenzó con un pedido del decano de Medicina de desestimar el proyecto, que planteó que se votara a favor o en contra, de lo cual yo argumenté que el procedimiento no era correcto, que los proyectos se le daba despacho por mayoría o por minoría, y que en ese caso yo le iba a dar despacho al proyecto que había presentado. A eso siguió un planteo del presidente de la comisión, que es César Albornoz. En realidad no se eligió presidente, pero supongo que se asume que corresponde al cargo de ciencias económicas. El presidente electo había excretado a Liusti, que planteó que para despachar un proyecto por mayoría hacía falta la firma de la mitad más uno de los miembros de la comisión. Ante lo cual yo argumenté que el reglamento no mencionaba dicha mayoría, que lo único que mencionaba el reglamento de comisiones del Consejo Superior era que un proyecto de minoría se despacha con una única firma y que el quórum para funcionamiento es de 5 integrantes. Ahí el presidente de la comisión pidió que interviniera el secretario general, Juan Pablo Vélez, que explicó que, dado que no se mencionaba una mayoría especial, lo que se tomaba por defecto es que era la mayoría de los presentes y que para despachar el proyecto era razonable que hubiese mayoría de firmas. En ese momento los presentes eran 13, estaban presentes todos los integrantes de la comisión, salvo uno de los representantes de estudiantes, el consejero Iliescas. Argumenté, digamos, que me parecía que ese criterio era un criterio que impedía que las minorías se expresaran en el Consejo Superior, que esa discusión no era una discusión para plantear en el Consejo Superior, y que de esta manera se impedía que llegara al Consejo Superior, y que en particular, digamos, yo había estado imposibilitado de presentar un proyecto de minoría, para eso alcanza con una sola firma, dado que el proyecto de presupuestos se presentó en la comisión en su momento, sin informar que iba a ser presentado. Yo me enteré de ese proyecto el día en que fue presentado y obviamente no llevaba escrito un proyecto alternativo para presentar por minoría. Lo que hice fue presentar ese proyecto alternativo en la sesión del Consejo Superior. Hubo un decano que reconoció que efectivamente lo que yo decía era correcto, pero a la hora de las firmas solamente hubo 3 firmas, la del consejero Jonathan Geller, la de Federico Schuster y la mía, con lo cual este proyecto no, supongo yo, no fue girado, no va a ser girado a el Consejo Superior, a la sesión del próximo miércoles. Igualmente yo pienso pedir la palabra en asuntos particulares y plantear que esta forma de proceder de las comisiones está impidiendo que discusiones que plantean las minorías se den en el seno del plenario, en el seno del Consejo Superior. En relación a la cuestión de fondo, el presidente de la comisión lo que planteó es que si se sacaban 38 millones de pesos de la partida de infraestructura, se afectaban las obras que estaban en curso, no dijo cuáles eran las obras que estaban en curso. Ahí surgió una discusión respecto de qué era más importante, si esas obras o el funcionamiento de las facultades. El consejero Pazar planteó que obviamente lo importante eran las obras que estaban en curso. Nuevamente no se planteó
cuáles eran esas obras. Se dijo que el rector había iniciado gestiones y que iba a conseguir un aumento de la planilla complementaria que da la Secretaría de Políticas Universitarias, que había tenido una reunión con el secretario Caballero y que también tenía reuniones con otros funcionarios y que probablemente consiguiese un aumento. Yo planteé que en ese caso se podían resignar los 38 millones ahora, y en caso de que viniese presupuesto adicional se devolvía ese dinero de infraestructura. Obviamente no fue tenido en cuenta. Federico Schuster planteó un fondo solidario utilizando el 10% de ingresos propios que tienen las unidades académicas, que se distribuya solidariamente. Eso obviamente no fue tenido en cuenta. No sé si se lo tomaron en serio. Así que bueno, en la práctica el proyecto quedó en comisión, no fue despachado, y probablemente no se trate a menos que decidan hacer como fue en el caso del proyecto del Colegio Nacional de Buenos Aires, incorporarlo sobre tablas en la sesión del Consejo Superior. Hubo un proyecto similar que no contaba con el proyecto de los colegios, había sido despachado con la firma de consejeros, de estudiantes y algunos profesores, pero no tenía la mitad más uno de las firmas de los integrantes de la comisión de enseñanza, y se decidió, a pesar de no cumplir con ese requisito formal, incorporarlo sobre tablas y tratarlo. No rechazarlo. Una pregunta, pero en este caso es presupuestario el proyecto, por lo cual... No es presupuestario, no cambia el presupuesto, es una discusión por ahí más gris, digamos, es presupuestario porque implica reasignación de partidas, no cambia el presupuesto, no implica una erogación. Pero más allá de eso, lo que quería informarles es lo que fue el debate, digamos, el debate que hubiera sido razonable que se diese en el Consejo Superior, con la participación de los distintos consejeros y de las distintas posiciones. Así que yo el día miércoles voy a plantear esto en el espacio que está abierto a este tipo de intervenciones, que es en asuntos particulares. El 21 de junio, hubo finalmente una reunión de la subcomisión de mayo de la subcomisión de pautas presupuestarias. Yo no pude asistir porque tenía que dar clase ese día, fue mi decano, y le voy a pedir si puede dar un informe al respecto. Del rector, no hay voluntad de las autoridades de la universidad de escuchar otras voces. No existe esa voluntad. Y me parece que, sobre todo, con el problema que todavía no está resuelto. Y por eso me parece importante que pensemos y sigamos trabajando en generar distintos tipos de hechos para poder difundir la problemática que tenemos en nuestra facultad desde un lado totalmente unitario, mostrar que somos todos en la facultad los que estamos preocupados. Ya este consejo directivo se ha manifestado en diversas oportunidades, pero me parece importante seguir generando este tipo de hechos, porque creo que de esa manera seguramente el rector va a terminar resolviendo la problemática. Como dijo el decano recién, estuve en la reunión que se realizó en el Consejo Superior, la reunión de la Comisión de Pautas Presupuestarias. No fue una reunión para discutir criterios, que fue la reunión que se hace todos los años, donde se informa los resultados de aplicar el algoritmo de pautas, se distribuye el presupuesto adicional de gasto de funcionamiento. Para beneficio de los que no están más familiarizados con estos números, nuestro criterio, digamos, lo que se utiliza para esta distribución, o sea, las pautas que se utiliza para la distribución del presupuesto, incluye dos variables, que es el número de alumnos y el número de los metros cuadrados de cada una de las pautas. Podría usarse otros parámetros, por ejemplo, podría usarse el número de personal de dedicación exclusiva, podría usarse la cantidad de investigadores, podría usarse el número de becarios, etc. Pero afortunadamente se llegó al consenso de trabajar solamente con los metros cuadrados y el número de alumnos.
Con respecto al número de alumnos, para hacer la cuenta no es solamente el número de alumnos, sino que digamos, no es el número de alumnos de una facultad, sino que está basado en la cantidad de alumnos que están inscritos a lo largo de un año calendario en las distintas materias en una facultad, y esas inscripciones se multiplican por la naturaleza, por la cantidad de horas que tiene esa materia y por la naturaleza de la materia. En otras palabras, cuando es un curso, por ejemplo, que es una teórica, eso se le asigna un cierto peso. Cuando es una clase de trabajos prácticos, tiene otro peso. Cuando es una clase de trabajos prácticos que incluye alguna clase de actividad adicional, por ejemplo, modelado o trabajo de computación o alguna cosa por el estilo, tiene otro peso. Y cuando es una práctica que tiene laboratorio o salida de campo, tiene otro peso distinto. Hago ese comentario porque todos más o menos conocemos las cifras de alumnos, pero aquí lo que estamos evaluando es la cantidad de horas alumnos, es decir, el esfuerzo que pone cada facultad en hacer docencia. Y a mí me resulta, cuando vi primero estos números, me resulta sorprendente que basado en ese algoritmo, a nuestra facultad le corresponde un 11,3%, o sea, del total de horas de la facultad, el 11,3% de las horas de clase se da, pesadas de esta forma, se da en nuestra facultad. Lo que nos ubica en el tercer lugar detrás de medicina y detrás de ciencias económicas. Medicina tiene el 14,6%, económicas tiene el 11,6%, nosotros tenemos el 11,30% y detrás viene derecho con 10,9%. Está claro que económicas y derecho tienen mayor número individual de alumnos, pero la cantidad de horas de clase que se dan aquí en la facultad, por cómo se dan, por la naturaleza que tiene la forma como enseñamos nosotros, claramente compensa esta situación. Y si miramos por el otro lado, si miramos el número de metros cuadrados, también estamos en metros cuadrados, somos la facultad que es responsable del mayor número de metros cuadrados, es decir, que tiene la responsabilidad de mantener una mayor parte de la infraestructura de la universidad, seguidos también nuevamente por medicina. Estos dos números se podrían ponderar de formas distintas. El algoritmo que se aplica actualmente es 30% metros cuadrados, 70% por alumnos, entonces lo pesa de esa forma. Entonces el resultado de pautas presupuestarias diría que a nuestra facultad le corresponde un 13,3% del presupuesto de gasto de funcionamiento. Eso sería el resultado de una distribución, de esta distribución basada en estos argumentos, que podría discutirse si está correcto o no, si se están contando todos los alumnos o no. Por ejemplo, alguna facultad cuestionó que a la hora de distribuir el presupuesto no se cuentan los alumnos del CBC, y efectivamente los alumnos del CBC impactan sobre el mantenimiento de cada facultad. Entonces, por ejemplo, arquitectura reclamaba que los alumnos del CBC tenían que incorporarse dentro de los alumnos que reciben clases dentro de su unidad. Ahora, hasta aquí sería la discusión racional. Por encima de esto, hace ya un buen número de años, creo que desde el año 2007, se está aplicando este algoritmo, pero este algoritmo luego se corrige por lo que se llaman pisos y techos. El piso, que es bastante razonable, dice ninguna facultad debe recibir menos del 5%, y eso, el argumento alrededor de eso tiene que ver con que, bueno, que mantener una facultad tiene unos costos mínimos que razonablemente, bueno, arbitrariamente, pero hay que hacer una estimación, se ubica alrededor del 5%. En esa condición están exclusivamente, después de hacer este análisis, están farmacia, odontología, psicología y agronomía. Todas esas facultades quedarían por debajo del 5%, muy cerca, qué sé yo, por ejemplo, agronomía está en 4,9%, farmacia lo mismo, son facultades que están muy cerca, pero el acuerdo es que ninguna facultad tiene menos del 5%, entonces se corrige hasta el 5%. Hasta ahí, yo diría que el argumento me parece razonable. Lo que existe después es lo que se llama techo, que ya para mí yo no comparto. En los 2 años que está en la comisión de pautas presupuestarias no he aprovechado que me den un argumento respecto de esto. El argumento ese dice que ninguna facultad tiene que tener más del 10% de los gastos de funcionamiento. Originalmente, cuando se implementó esto era una corrección para los gastos adicionales, de forma tal que los gastos de funcionamiento, luego de distribuir los gastos adicionales estos, eran otro número que tenían que ver con esto. Ahora, luego de, teniendo en cuenta que los aumentos de gastos de funcionamiento son cada vez más altos,
Hoy en día prácticamente todo el presupuesto de gasto de funcionamiento se ha distribuido así, con lo cual nuestra facultad concretamente tiene alrededor, en esta nueva distribución, tiene alrededor del 10,8% me parece de los gastos de funcionamiento. El presupuesto total va a tener el 10% de los gastos de funcionamiento que se distribuyeron en esta ocasión, que son 14 millones 400, y en general un presupuesto de cerca del 10,8% de los gastos de funcionamiento de la facultad, lo cual es completamente arbitrario, no hay ninguna razón para que eso tenga que ser así. Y tanto más si se considera que nuestra facultad, en lugar de tener el presupuesto que correspondería, que hubiera sido de 1.900.000, pasa a tener 1.440.000, lo que es todavía más sorprendente el destino de esos otros fondos, porque esos otros fondos se redistribuyen entre las facultades que quedaron, digamos, o que están en el piso o que están entre el piso y el techo. Entonces la conclusión de eso es que nosotros tenemos un presupuesto alrededor de 500.000 pesos menor del que nos hubiera correspondido, y hay esencialmente todas las otras facultades, salvo exactas y medicina, tienen un presupuesto mayor de lo que dice la norma. Digo, por ejemplo, económicas tiene un presupuesto 100.000 pesos mayor de lo que hubiera. Por supuesto, digo, esto, en la comisión yo expresé esto mismo que acabo de decir, que no veo ninguna fundamentación, que me parece una distribución arbitraria, y si no basta con que todas las facultades estén de acuerdo con llevar adelante una modalidad de distribución, la distribución sigue siendo arbitraria, por más que cuente con el voto de la mayoría de las facultades. Por supuesto que esto no tiene nada que ver, digamos, no soluciona, no estamos hablando de algunos cientos de miles de pesos que se discuten todos los años, no tiene que ver con el problema de fondo, de que es que la disminución general del gasto de funcionamiento, que es un problema general de la facultad, que estamos hablando aquí de 400.000 pesos, sabemos que el problema que tiene la facultad es bastante más grande de eso. De cuotas presupuestarias se elaboró la pauta hace ya bastante tiempo, y cuando se reunió por primera vez todos pensaban que una vez elaborado la pauta se iba a reducir sensiblemente el porcentaje que le correspondía a la facultad. En aquel momento Jorge Aliaga demostró que no era así. Cuando llegaron al número del 13,3%, bueno, se quedaron perplejos y a partir de ahí empezaron a aplicar el piso y el techo, con lo cual ese 13,2% fue bajando. O sea, se aplica a la partida adicional, y eso todos los años se come 2 o 3 puntos porcentuales. Así se pasó de lo que nos correspondería, que es un 13,3%, de acuerdo a la pauta acordada en aquel momento, al 10,8%, que va a ser el presupuesto que va a aumentar este año, que son 400.000 pesos en la partida adicional, pero en el total del presupuesto termina siendo 2 millones. La distribución es arbitraria desde el punto de partida, porque en lugar de partir de las necesidades reales de las facultades, se parte de un presupuesto que es arbitrariamente votado por el Congreso en un monto, y lo único que queda para hacer para nosotros es distribuir eso. Entonces, nunca, si partimos de esa base, va a haber una distribución justa, en el sentido de lo por justo, que es que permita desarrollar en todas las facultades la actividad de enseñanza, investigación y extensión en términos generales. Creo que el método debe ser el inverso, que cada facultad elabore un presupuesto en función de las necesidades que tiene para la docencia, con todas estas pormenores que explicó el vicedecano, y que ese presupuesto, resultado del debate de la facultad, del debate de la universidad, sea elevado al Congreso de la Nación para que se contemple el presupuesto para la educación en función de las necesidades reales, y no en función de lo que viene siendo y cuánto se aumenta, porque si no siempre vamos a tener el mismo problema, sobre todo cuando los aumentos son por debajo de la inflación. Entonces creo que no hay ninguna comisión de pautas, más allá de que este techo sea peor todavía, cuando lo cuestiono, no hay posibilidad de hacer una distribución justa en la comisión de pautas presupuestarias partiendo de que el presupuesto no es justo. El debate está invertido. Hay que partir de discutir cuáles son las necesidades presupuestarias de las facultades y luego exigir ese presupuesto al Estado. Porque de otra forma estamos condenados a pelearnos entre camarillas, entre las facultades, entre las universidades. Siempre es una guerra, una rapiña entre distintos sectores para ver cómo distribuimos esos presupuestos que no alcanzan. Estamos en la frazada corta. La única solución que yo para eso es que nos organicemos y venimos con presupuesto para el Estado. Ponemos con presupuesto del Estado. Yo creo que la mayoría estudiantil vemos que ya se hicieron diferentes reclamos institucionales
en las cuales vemos que hay diferentes instancias que se fueron agotando. Por ejemplo, los proyectos que se habían presentado en el Consejo Superior, que discutían, que pedían discutir la distribución presupuestaria, no se quiso discutir. Se llamó a la Comisión de Pautas Presupuestarias, pero no hubo una discusión real en la cual realmente se ponga en discusión las necesidades de cada facultad. En ese sentido, se viene haciendo una campaña importante, digamos, tanto desde el centro de estudiantes como desde el conjunto de la facultad, dándole fuerza a este reclamo de que el presupuesto para gastos de funcionamiento para la Facultad de Exactas sea el que le corresponde para que pueda cumplir con sus funciones. Y nos parece que ante estas instancias que se ven anotadas tenemos que generar de manera creativa instancias nuevas para poder mostrarle al conjunto de la sociedad, a las autoridades de la UBA, incluso reforzar la difusión interna en la facultad de este reclamo que creo que debería darse de manera unitaria, mostrar que la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales está reclamando que se le dé el presupuesto que le corresponde para funcionar. Y me parece que es el momento de tomar acciones concretas al respecto. Nosotros, desde por lo menos los estudiantes, venimos haciendo una campaña con la consigna Defendamos Exactas. Mismo algunos consejeros que están acá sentados nos hemos sacado una foto con esa consigna. Y venimos también armando una bandera gigante para poder sacarnos una foto en conjunto, la comunidad de la facultad, estudiantes, docentes, graduados, docentes, investigadores, para poder mostrar todo esto que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido voy a presentar un proyecto para que se lea por secretaría. Visto la resolución del Consejo Superior que establece la distribución de créditos correspondiente al financiamiento 11, Tesoro Nacional, ejercicio 2015. La resolución Consejo Directivo 583-2015 que solicita al Consejo Superior una asignación con carácter de emergencia para la partida de gastos de funcionamiento a distribuir entre las facultades. Y hasta el día de la fecha no se ha resuelto el problema presupuestario de nuestra facultad. La resolución Consejo Directivo 744 del 2015 que invita a los miembros de la comunidad a movilizarse para darle fuerza al reclamo presupuestario. La campaña de fotos Defendamos Exactas, en la que han participado estudiantes, docentes y graduados con el objetivo de difundir dicho reclamo. Considerando que ante la falta de respuesta al problema presupuestario es pertinente generar grandes acciones que muestren de cara al conjunto de la sociedad y a las autoridades de la UBA el reclamo unitario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que para expresar el reclamo en unidad es necesaria la participación y el compromiso de todos los miembros de la comunidad, estudiantes, docentes, investigadores, graduados y no docentes, que una concentración de los miembros de la comunidad bajo una misma consigna es una fuerte herramienta de difusión de la situación presupuestaria de la facultad y el correspondiente reclamo por una asignación de emergencia. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales resuelve, artículo 1, invitar a los miembros de la comunidad a realizar una concentración en el pabellón 2 el día miércoles 10 de junio a las 17 horas con la consigna Defendamos Exactas para que se tome una fotografía y así expresar de manera unitaria el reclamo por mayor presupuesto. Artículo 2. Suspender las clases por el lapso de media hora el día miércoles 10 de junio desde las 17 horas para que los estudiantes y docentes puedan asistir a la concentración. Artículo 4 del orden. Lo que se refiere al proyecto, a la convocatoria, al proyecto presentado sobre tablas para impulsar una acción vinculada con la protesta del presupuesto. Adelanto que yo voy a proponer que no sea tratado, que pase directamente a comisión. No tiene que ver con que no es un acuerdo con la iniciativa, me parece que es correcto, pero me parece que tenemos otras iniciativas en marcha también. Hemos aprobado hacer una reunión informativa y me parece que el ámbito correcto para clarificar esas acciones es el marco de la comisión. Sí, en contra. Abstenciones. Pasa a comisión.